como la Escritura lo expone, de la mejor forma. Entonces, el propósito de estar aquí de pie y usar el pizarrón es que podamos comprender lo hermoso del Evangelio, pero ojo, las buenas nuevas del Evangelio, podríamos decir, de este capítulo 15 y su culminación. Creo que debemos de entender que la Escritura revela y nos enseña y que debemos de ser fiel al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que vamos a encontrar en esta última parte de este discurso del apóstol Pablo sobre el Evangelio es las buenas nuevas del propio Evangelio. Es decir, que no solamente Cristo ha venido para redimir a pecadores, pero también viene a revelar su buena voluntad a aquellos redimidos que ya son justos en Él. Y por lo tanto tiene un impacto para nuestras vidas, ya que si por la gracia de Dios hemos venido al conocimiento de Jesucristo y a su gracia, ¿cuál es nuestra visión hacia el futuro? ¿Qué es lo que esperamos como individuos? Trabajar primeramente como individuos, luego en el entorno de la familia, el entorno de la iglesia y, ¿por qué no?, el entorno de la sociedad. ¿Qué debo de enseñar, predicar, exhortar, redarguir? ¿Con qué herramienta lo hago y con qué visión lo debo de hacer? Pues Pablo nos va a enseñar en este capítulo que estaremos viendo el día de hoy. Acompáñenme así a 1 Corintios capítulo 15. Y antes de comenzar a leer y exponer este texto, vamos a orar, a inclinar nuestro rostro y a orar a Dios. Señor, te damos gracias porque nos concedes esta oportunidad de estar aquí reunidos nuevamente con el fin de aprender de tu palabra. Reconocemos que somos instruidos y que dependemos de la obra de tu Espíritu Santo, por lo cual te pido que en este momento podamos ser instruidos sabiamente, con un espíritu manso, dispuesto a aprender de tu palabra. Santifica nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra voluntad, para que podamos servirte con un corazón agradecido, sabiendo que tú eres bueno en Cristo Jesús, que tú nos has perdonado, que tú eres justo, pero también misericordioso, que a través de tu palabra podemos regocijarnos en este glorioso Evangelio. Tu propia palabra nos dice que para los que creen, Cristo es precioso. Y esta es nuestra condición, contemplar a Jesucristo en todos los aspectos de nuestra vida y ver que Él es precioso. Precioso en nuestra vida personal, precioso en nuestra familia, precioso en nuestra iglesia. Queremos crecer y exaltar a Jesucristo como Señor, Rey de nuestras vidas, para glorificarte a ti por tu buena voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo que debemos de esperar cuando hemos venido así al Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál sería nuestra visión hacia el futuro? Cada vez que prendemos la televisión, yo sé que aquí no tengo una televisión, la tengo ahí arriba, pero cada vez que prendemos la televisión y vemos las noticias, vemos lo que acaba de pasar en las Bahamas, nos preguntamos cuál debe ser nuestra visión, qué es lo que debemos de esperar. La mayoría de nosotros tal vez venimos de un contexto en el cual muchas de las iglesias nos enseñaron acerca de, primeramente, un arrebatamiento. Nos enseñaron acerca de una tribulación o manifestación del anticristo, de una persecución y una apostasía sumamente mayor de la iglesia, y al final una guerra y en la cual al final Cristo aparezca y dé fin a la historia de la raza humana. Muchas veces, algunos dirán eso, ¿verdad? Otros lo ponen un poquito más complejo y dirán, bueno, regresa a Cristo, regresa con los suyos, establece un reinado de 1000 años, literales, restaura las promesas que Dios hizo a Israel en el pasado, y por lo tanto, durante 1000 años, Cristo estará reinando aquí, físicamente, literalmente aquí en la tierra, y al final de esos 1000 años, será suelto nuevamente Satanás, y vendrá y terminará Cristo con Satanás y el juicio final. Esa manera de entender las cosas también es muy similar a lo que mencionamos anteriormente. Sin embargo, el milenio de Cristo lo hace muy lejos de esta era. Lo señala a una era futura, no a esta era. Entonces vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos enseña en estos últimos versos.
Y obviamente hice nuevamente una línea de tiempo para más o menos entender y ver la perspectiva del apóstol Pablo en estos últimos textos. Porque la verdad, cuando culminemos estos textos, veremos la actitud del apóstol Pablo, cómo se gloria en Cristo y cómo le genera un entusiasmo la resurrección de Cristo y la futura resurrección nuestra. Entonces acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a comenzar del verso 51. Primera de Corintios capítulo 15 verso 51, y dice la escritura: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Brevemente les comento lo que pasó hoy. Teníamos el carrito rojito, ya estaba descompuesto, le hablamos a una persona que viniera a recogerlo, llegamos a un acuerdo por teléfono y decíamos, bueno, a ver si nos da ese dinero que viene por el carro. Entonces cuando llegó, vio el carro, yo sabía, me va a querer pedir descuento, pero ya habíamos llegado y ya habíamos fijado el precio. Entonces cuando vino la propuesta de bajar el precio, le dije, mira, yo no quiero que vengas en balde. Entonces, como quedamos el acuerdo, llévatelo al precio que acordamos. Habíamos quedado un acuerdo y no te hice venir en balde. En pocas palabras, no quiero bajar porque ya llegamos a un acuerdo. No te hice venir en balde. Llévatelo al acuerdo que quedamos. Veo algo sorprendente en este texto al final. Porque, obviamente, el apóstol Pablo en el 57 y 58, como veremos más adelante, nos estimula a que la victoria la tenemos en Cristo, y que nos ocupemos, sabiendo que la victoria es nuestra y que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, la pregunta aquí que tengo para ustedes, antes de explicar todo este cuadrito aquí, es, ¿qué es lo que esperamos como cristianos? Si profesamos a Jesucristo como Señor, Rey y Salvador de nuestras vidas, ¿qué es lo que esperamos adelante? La mayoría de los cristianos, especialmente en esta época, en esta última era, especialmente en este último siglo, para ser más precisos, y posteriormente de varios libros que han surgido y películas que ustedes pueden encontrar obviamente por los medios de televisión, es una gran tribulación. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que esperamos una gran tribulación? ¿Correcto? Correcto. Sin embargo, mi propósito de mostrar con este texto es que, según Pablo, lo que debemos de esperar es la gran comisión cumplida, llevada a cabo satisfactoriamente, con éxito, porque Cristo nos ha dado la victoria y nuestro trabajo en Cristo no es en vano. Entonces aquí son dos ópticas distintas en la cristiandad de cómo vemos
tiempos finales. Uno, considerando que los tiempos finales espera una gran tribulación, como veremos más adelante algunas explicaciones, ellos esperan vez tras vez más tribulación, incrementando y recurrentemente más y más, y al final una gran tribulación, y entonces el caos y la degradación de la raza humana en su totalidad, y al final Cristo aparecerá de diferentes formas. Ahora, nuestra postura que vamos a enseñar, y especialmente con este texto del apóstol Pablo, es que nuestra visión hacia el futuro debe de ser en la gran comisión. Y vamos a explicar dónde debemos de meter y dónde la Escritura mete la gran tribulación, y por lo tanto debemos de tener una visión basada en la gran comisión, que como vemos en estos últimos dos textos, tienen un fin de glorificar a Dios, de expandir el conocimiento de Dios, de Jesucristo a través del Evangelio, y segundo, regenerando a personas pecadoras, comiencen a trabajar y de esa forma su trabajo no sea en vano. Comencemos primeramente explicando nuevamente la línea de tiempo que nos dejamos hace 2 semanas atrás, y luego vamos a repasar nuevamente el texto y a entender algunos aspectos aquí. Dijimos la primera vez que Dios había creado el paraíso. Obviamente hoy lo hice más pequeño, anteriormente el árbol era más grande, pero hoy lo hice más pequeño porque obviamente teníamos que escribir más cosas. Pero Dios creó el paraíso. Dios había creado al hombre conforme a su imagen y semejanza para que en comunión con Él viviese y sirviese en el paraíso. Y no solamente eso, que el Señor le había dado una comisión de someter todas las cosas para la gloria de Dios. Eso es sumamente importante, porque el mandato de dominar toda la creación para subyugarla a la gloria de Dios era el deber de nuestros padres Adán y Eva. Sin embargo, sabemos que a través de la tentación ellos desobedecieron el mandato, y no solamente desobedecieron el mandato, sino que cayeron en la condición de la miseria en la cual nos encontramos después de Adán. Si recordamos lo que hemos mencionado anteriormente, en Romanos capítulo 5, verso 12, dice, acompáñenme rapidito ahí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte entró por el pecado, y el pecado entró por el hombre. Y por cuanto todos pecamos en Adán, así ocurrió la manifestación de la maldad en la creación de Dios. El hombre corrompió, en este caso, la creación con el pecado, trayendo así muerte. Por lo tanto, mencionábamos hace 2 semanas que eso se conoce como la caída. El hombre perdió sus virtudes y el estado en el cual se encontraba en comunión con Dios, y por lo tanto, desde ese entonces, la raza humana nace en esa condición caída, y por lo tanto su condición en sí es depravada, inclinada al pecado, a la maldad, y por lo tanto estamos en perdición. Luego sabemos que la promesa de Dios enseguida de la caída era enviar a su Hijo para redimir y restaurar en Él todas las cosas. Lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 15. Acompáñenme a Génesis 3. Capítulo 15 se conoce como el primer anuncio de este evangelio, de la buena nueva de parte de Dios. Y el verso 15: y pondré enemistad entre ti, estaba hablando a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa, el primer anuncio del Evangelio. Es decir, la serpiente trajo a través de la persuasión delante de nuestros padres la tentación. Adán y Eva pecaron, vino la caída,
Pero enseguida se manifestó el propósito de Dios, de traer así a Jesucristo, en el cual todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, ojo, y por lo tanto en Él sería aplastada la serpiente. ¿Vamos bien? En Él sería aplastada la serpiente. Por lo tanto vemos que de ya de inicio hay una promesa y durante toda la historia comienza a trabajarse bajo esta promesa. Es decir, todo el Antiguo Testamento en diferentes formas, con diferentes personajes, se está anunciando una y otra vez sobre esta promesa y como veremos mañana, progresivamente la revelación comenzó a crecer hasta que nuestro Señor Jesucristo se cumplió las promesas en cuanto a su persona, su nacimiento, su vida, su crucifixión, su sepultura, resurrección y luego ascensión. Aquí podemos dibujar, no sé si lo dibujo bien aquí, una corona en la cual Él ascendió según Hechos y Mateo, y por lo tanto Él está a la diestra de Dios Padre reinando hasta, como vimos en el mismo 1 Corintios capítulo 15, los textos anteriores que hemos visto los viernes pasados, hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Por lo tanto, vemos que la Escritura mencionaba y apuntaba hacia no solamente la vida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte, pero también su reinado. Ahora, ¿qué pasó con el Israel que durante todo este tiempo fue escogido como nación ante todas las demás naciones, según Deuteronomio? Se le reveló, según Romanos capítulo 2, la palabra de Dios, se le entregó a ellos la palabra de Dios que anunciaba sobre todas estas promesas. ¿Qué pasó con Israel? Pues vemos que apostató a las promesas de Dios. No creyó así a la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino delante de Pilatos, ¿qué fueron sus palabras? Ante cuando estaba Pilatos dando a escoger entre Barrabás o Cristo, ¿cuáles fueron las palabras del pueblo de Israel? Que sobre nosotros, ahora crucifíquenle, libera a Barrabás, y que sobre nosotros y sobre nuestros hijos sea su sangre. Ellos acarrearon la misma condenación de rechazar a Cristo, lo que el apóstol Pedro, cuando predicó su primer sermón en el día de Pentecostés, habló. Lo que la palabra del Señor había dicho sobre David y su simiente, que era Cristo, y que vosotros lo crucificaste. Por lo tanto, desde ahí comenzó un juicio sobre la nación de Israel. La nación de Israel mostró ser la nación que apostató a Dios, entregando así a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Mateo 24? Obviamente son varios textos que podríamos leer, pero Mateo 24, cuando Jesucristo se le preguntó acerca del templo de los judíos, Mateo 24 comienza el Señor a explicar sobre la destrucción del templo y dijo que no quedaría piedra sobre piedra y que todo esto vendría abajo, y de ahí ya comenzó a describir una serie de acontecimientos como juicio hacia la nación de Israel. El mismo texto nos dice que no pasaría esta generación hasta que todas estas cosas se cumpliesen. Por lo tanto vemos que el mensaje sobre la ira justa de Dios sobre Israel se manifestó en esa generación presente. En los próximos 30, 40 años, después de la ascensión de Cristo, en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén, Dios cumplió su promesa sobre esta gran tribulación que vino a esta gran nación que apostató entregando a Jesucristo, y por lo tanto Dios trajo así los juicios sobre esa nación. Eso lo vemos en Mateo 24, y posteriormente podemos ver que la Escritura nos enseña en Mateo 28. Acompáñenme con algunos textos de Mateo 24 y luego Mateo 28 para ver en su contexto qué nos dice Mateo 24. Dice el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos obviamente estaban entendiendo desde una cultura obviamente judía y sabían que estaban bajo el antiguo pacto. Sabían que Israel era la nación del Señor y que estaban en operación o funcionaban bajo un pacto ante Dios. Cuando ellos preguntan, dinos acerca, dinos cuándo serán estas cosas, las que Cristo acababa de mencionar acerca del templo, y luego, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sin duda, obviamente la pregunta de los apóstoles y de los discípulos es en relación a Israel y el templo en Jerusalén. Y por lo tanto el Señor de ahí en adelante comienza a explicar todo lo que va a acontecer en este siglo que Dios había señalado y en el cual no solamente estaba la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pero el juicio que vendría sobre la nación de Jerusalén, de Israel, por su apostasía. Ahora, pongamos atención aquí. Cuando nuestro Señor Jesucristo explica el resto del texto, vemos que comienza a describir una serie de acontecimientos y cuando habla del verso 15 en adelante sobre la gran tribulación, comienza a describir la gran destrucción que vendría a Jerusalén y en el verso 32 en 35 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, el Señor profetizó sobre esta gran destrucción y se cumplió en esa generación, aproximadamente de 30 a 40 años, que fue en el año 70, cuando el emperador general Tito entró a Jerusalén y destruyó a Jerusalén y los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén y ahí vino la gran destrucción a la nación. Ahora, ¿qué nos queda por delante? Como mencionábamos anterior, pues la gran comisión. Lo que nos dice Mateo capítulo 28, acompáñenme a Mateo capítulo 28. En el verso 19, cuando Cristo resucitó, ojo lo que mencioné en el verso 24, luego ahora que ha resucitado, dice lo siguiente, verso 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué dice a todas las naciones? A menos que se presuponga que la nación de Israel fue desechada, iba a traer juicio sobre ella. No dice las mismas parábolas que se iría quitado el reino de ellas y sería entregado a otro que llevara frutos. ¿Se acuerdan la parábola? Pues el Señor está repitiendo nuevamente su enseñanza de que Israel apostató y por lo tanto ahora se entregaría ya no a una nación en particular, sino de toda lengua, tribu y nación, individuos que diesen frutos del conocimiento de Dios a todas las naciones. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos cosas importantes. La gran comisión, el presente, la vida, en los corazones de los cristianos, llevando la gran comisión. Es decir, la gran comisión es del Señor y a nosotros nos da el deber y la participación de ser coherederos, diría el apóstol Pablo en otra etapa, de expandir
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, obviamente Apocalipsis 20 lo vimos también hace 2 semanas, como la Escritura, acompáñame porque yo creo que hay algunos aspectos. ¿Por qué tenemos en este caso no solamente el deber, sino el privilegio de predicar el Evangelio a todas las naciones? Porque Satanás fue atado para ya no engañar a las naciones como estaban engañadas antes de la cruz, en un paganismo y en una oscuridad plena. Ahora, por la luz de la cruz y por la verdad del cristianismo y del Evangelio, el Evangelio ha sido esparcido por todas las naciones. Y se espera que continúe a toda aldea, pueblo y tribu que podamos. Entonces, si vamos a Apocalipsis, les dije Apocalipsis, déjenme antes de eso, ustedes espérenme en Apocalipsis, déjenme ir a Hechos capítulo 1, porque fue esa misma comisión. Vemos en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué se espera? La gran comisión. ¿Hasta dónde? No solamente hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra tiene que ser predicado Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20 dice lo siguiente, verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 1000 años no son literales, son simbólicos. Es un periodo de tiempo. Desde que nuestro Señor Jesucristo descendió y vivió, y a través de su mensaje y a través de su poder, el reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. En la cruz Satanás fue atado. Según Efesios, fue expuesto y fue atado. Luego, durante este periodo de tiempo, Satanás está atado, tiene todavía esa rabia de Satanás, pero bajo la soberanía de Dios. Pero no tiene el cumplimiento de confundir más a las naciones. Sin embargo, sigue siendo, obviamente, diablo y Satanás, y por lo tanto, pero está bajo el dominio y el control de nuestro Señor. Y dice así, el verso 1 y 2 otra vez. Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. ¿Cuál era su función? Engañar a las naciones. ¿Cuál es la gran comisión de los cristianos? Predicar a Jesucristo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas. Por lo tanto, vemos aquí Satanás atado, la gran comisión libre para predicar el Evangelio. Y dice el texto, dice, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Por lo tanto, vemos en esta etapa que después de la gran tribulación que ocurrió en Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, lo que queda es la gran comisión, en la cual durante toda esta etapa tenemos que predicar a nuestro Señor Jesucristo, y no solamente eso, sino bajo la palabra ley de Dios, vivir una vida y restaurar las cosas que fueron perdidas en el paraíso, y en el señorío de Cristo, ahora someter y dominar toda esfera de nuestra vida para la gloria de Dios, porque Él es rey y reina hasta su segunda venida. Por lo tanto, Él debe de ser exaltado, y en toda nuestra esfera de nuestra vida, no solamente llevamos la gran comisión, pero debemos de aprender a vivir bajo sus principios, verdades, y de esa manera enseñar no solamente a nuestros hogares, nuestras iglesias, pero a la siguiente generación y a las siguientes naciones sobre el reinado de Cristo. ¿Qué va a ocurrir en ese lazo final? Bueno, como vimos en Apocalipsis, Satanás será suelto por un tiempo. Habrá una rebelión momentánea de las naciones
pero como dice el texto, un corto tiempo. Y luego habrán señales gloriosas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, señales. Luego la parucía de nuestro Señor Jesucristo en resplandor viniendo. Luego la resurrección general de los muertos, que es el texto que vimos hoy, y ahorita lo vamos a leer nuevamente. Y luego el arrebatamiento, pero de los justos simultáneamente en esta segunda venida. Nuevamente escuchen, porque no estamos hablando de un rapto previo, la gran tribulación, y luego Cristo viene. No, el arrebatamiento de los justos es en la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección general de los muertos, Cristo viniendo con los suyos, por los suyos. Por eso es un arrebatamiento. Cristo viene con los suyos, aquellos que murieron en Cristo durante este periodo de 1000 años, que es obviamente simbólico. Todos aquellos que han muerto con Cristo vendrán con Cristo y vendrán, en este caso Cristo vendrá por los suyos, y ese es el arrebatamiento de los justos. Y de esa forma comenzará, en este caso Satanás será atado, el juicio final, y del juicio final, cielo nuevo y tierra nueva y el lago de fuego. Y ahí el futuro eterno. Nuevamente, ¿qué esperamos? Nosotros estamos en esta etapa. Predicar la gran comisión, someter toda nuestra vida y todo nuestro entorno, predicando así el señorío y el reinado de Cristo sobre toda la esfera de nuestra vida, sabiendo que la gran comisión tendrá su victoria porque nuestro trabajo en la comisión no será en vano. Segundo, sabemos que al final de los 1000 años, Satanás será suelto o desatado. Habrá momentáneamente una rebelión de las naciones y en ese instante surgirá señales del cielo, Cristo apareciendo en los cielos con los suyos, la resurrección general de los muertos y el arrebatamiento de los justos, Satanás siendo atados, juicio final, cielos, tierra nueva, lago de fuego, el estado eterno, el futuro eterno de los santos. Por último, acompáñenme a Romanos capítulo 16, porque decíamos que la gran comisión, Dios nos hace partícipe de ella. Y en Romanos capítulo 16, verso 20, el apóstol Pablo tiene esto en mente en todas sus cartas. Y en Romanos 16, 20 dice lo siguiente en cuanto a los cristianos. Dice, y el Dios de paz, el Dios de no contradicción, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que lleva a cabo su palabra y que en Cristo Jesús es amén y amén. El Dios soberano, no, la maldad no es la soberana. Dios el soberano, que ha dispuesto en Cristo Jesús deshacer todas las obras del diablo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué decía Génesis 3:15? Que la simiente de la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué dice Romanos 16:20? Que nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, nos hace partícipe de ese acontecimiento, del retrocedimiento de Satanás y de la maldad en sí, predicando así a Jesucristo y la gran comisión. Es la manera que Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que está con vosotros. Pongámoslo en cosas prácticas. Aquí tengo mi letrerito aquí. Esto es mi lema práctico. Yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo aplastamos a Satanás? Pues comenzamos con nuestra vida primeramente, reconociendo a nuestro Señor y Salvador como el Señor y Salvador de nuestra vida, pero también nuestro Rey, a quien debo de una obediencia en cuanto a todo, por la gratitud por su salvación. Un teólogo holandés, Abraham Kuyper, decía que
no hay una pulgada en todo el universo que no le pertenezca a Cristo y que Cristo no reclame es mío. Tu familia, tu hogar, tus hijos, tu matrimonio, tu vocación, tu trabajo, tus estudios, tu intelecto, tu voluntad, le deben de pertenecer a Cristo. ¿Cómo sometes a Satanás bajo tus pies? Por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, confiando en los propósitos y designios de Dios en Cristo Jesús. Ordenando bien tus pensamientos, tu vida, tu matrimonio, tus hijos, siendo productivos, sabiendo que tu trabajo no es en vano, y por lo tanto tenemos un deber en este periodo de manifestar el reino de Cristo, como decía Juan Calvino, manifestar el reino invisible aquí en la tierra, el reino de Cristo. Es invisible, pero se manifiesta a través de su pueblo. Nosotros somos esos agentes, como dice la Escritura, agentes restauradores a través de la gracia y mediante la fe de Cristo Jesús, sometiendo bajo la ley de Dios, que es nuestro estándar de instrucción, todas las cosas. Y de esa manera es que Dios aplastará en breve a Satanás bajo autoridad. Para terminar, regresemos a 1 Corintios capítulo 15 y luego una serie de preguntas. Nuevamente, ¿qué dice el texto? Quiero que con esto que hemos explicado podamos ver nuevamente este texto. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Recuerde, resurrección general, porque lo vamos a ver en el texto, la resurrección general y luego el arrebatamiento de los justos. Eso lo dice el texto. Recuerden, ¿en qué momento? En la aparición de Cristo. Por lo tanto, regresemos nuevamente a 1 Corintios capítulo 15, verso 51, y vamos a leerlo ahora con entendimiento, este texto, y dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la... Ya me robaron, hermanos, ¿qué pasó? Al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá. A ver, ¿de qué habla Pablo? Pues de la palabra una y otra vez, desde Génesis, toda la Escritura, y en este caso está citando a Isaías, capítulo 25, pero dice: se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuál es tu escatología? Victoria, hermano. Es la gran comisión en victoria. Que lo que trajo, Romanos 5:12, el hombre por su desobediencia, Cristo la restauró. Y por lo tanto, victoria por el Evangelio, por la restauración en Cristo Jesús. Y al final, como vimos anteriormente en el mismo texto, la muerte. Por lo tanto dice: sorbida es la muerte en victoria. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas aquí, ¿qué está hablando aquí? Obviamente dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Es decir, en Romanos se nos enseña que nuestra inclinación, y en este caso el ser humano estaba inclinado hacia el mal. Ahora por la gracia de Dios, ahora en la renovación en Cristo Jesús, un corazón nuevo, ahora tenemos una mente hacia el bien, hacia la victoria, hacia Jesucristo. Y de esa manera, esa ley o dominio o poder opera y vence lo que antes el pecado traía, gobernaba o como ley consumía y destruía. Es la victoria que triunfa, el pecado destruye. Y para último, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados,
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿Qué más claro? Digo, yo me gozo con este texto de 1 Corintios. No solamente encuentro el Evangelio al inicio, pero encuentro las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, al estudiar todo este capítulo, lo que encontramos inicialmente es el Evangelio, pero culminamos con las buenas nuevas del Evangelio. Cómo Dios cumple su promesa de en Cristo Jesús, como dice Colosenses capítulo 1, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y por lo tanto en Él está la victoria. Terminamos con preguntas. Yo sé que a lo mejor tengamos alguna duda, pero terminemos con algunas preguntas y respuestas. O comentarios si tienen alguno. Muchas. A ver, todas. ¿A qué se refiere con resurrección general? Oh, impíos y creyentes. O sea, todos. Todos, claro. Okay. Porque en las otras escatologías separan entre los justos y los impíos. Entonces ellos hacen un esquema diferente. Entonces hay una para los justos primero y luego para los impíos en general. Entonces ellos separan a las resurrecciones. Hablan de dos resurrecciones, dos tipos de resurrecciones y dos grupos de resurrecciones diferentes, o personas diferentes, o categorías diferentes. En la Escritura vemos que hay una resurrección general. Es decir, impíos y justos, los cuales son arrebatados. Recordemos aquí, aparece Cristo con los suyos, desciende y hay una resurrección simultánea entre justos y impíos, pero el Señor arrebata a los suyos para entrar así al juicio final después de atar a Satanás. ¿Y ese arrebatamiento que va a haber al final es como la idea que hemos tenido todos estos años de lo que es un arrebatamiento? ¿O es...? La diferencia, el problema es el concepto de rapto secreto. Eso no está en la Escritura. La Escritura sí enseña un arrebatamiento, pero lo podemos ver en Mateo capítulo 25, que es una separación. Este es mi pueblo, recuerden. Bien, Cristo viene con los suyos que murieron en Cristo, arrebatando y viene por los suyos, arrebatando a los suyos, dejando así al hombre impío para el juicio final. Entonces, la diferencia obviamente del rapto secreto es que es algo secreto. Esto es una manifestación pública. El rapto secreto es como que la gente está conduciendo, está lavando, está haciendo cosas y de repente desaparecen. Y desaparecen y los calcetines quedan colgados o doblados. Entonces, ese es un rapto secreto. No enseña la Biblia un rapto secreto. Enseña sobre un arrebatamiento de los justos al final y la aparición simultánea de nuestro Señor Jesucristo. Simultánea es la palabra que nos puede ayudar. Que en su aparición está el arrebatamiento. Viene con los suyos y viene por los suyos. Hay un arrebatamiento, una separación de su pueblo. Y luego, es interesante esto, porque nuestra escatología nos enseña también sobre las doctrinas de la salvación. Porque hay una separación previa antes del juicio. Por lo tanto, ya diciendo, este es mi pueblo, no será condenado, no entrará en un aspecto de prueba, a ver si pasa la última prueba para ser salvo. Es mi pueblo, yo pagué por ellos, por lo tanto, me pertenece. Pero sí, nos está explicando ahorita de que Satanás sí será soltado el lapso de tiempo antes de que Jesucristo... Un periodo de tiempo, dice Apocalipsis tiempo. capítulo 20, será suelto por un periodo de tiempo y va a engañar a las naciones. Sí. Pero nada que ver con la gran tribulación. Por eso quise dibujarlo aquí. Quienes entienden que la gran tribulación, ellos no creen que ellos consideran la destrucción de Jerusalén como una tribulación nada más, una tribulación, y posteriormente ha habido tribulaciones. No solamente eso, ellos no creen que la gran comisión va a triunfar. Lo que va a triunfar es el pecado y la maldad, la rebeldía y la hostilidad del ser humano. Entonces, todo este concepto obviamente desaparece, porque al final lo que hay, más bien, dependiendo de la escatología, ¿verdad? La otra vez se acuerdan que mencionábamos, hay tres, pero por lo menos hay dos. Los que creemos que
los que creen, perdón, que viene Cristo antes del milenio, lo cual no somos nosotros, y los que creemos que Cristo viene después del milenio. ¿Qué es esto? Cristo viene después del milenio. Hay quienes creen que Cristo viene antes del milenio, y eso se conoce como premilenialistas. Ahora, en cuanto a la naturaleza del milenio, también hay una separación. Los postmilenialistas consideran que el milenio debe de ser integral, debe de ser, en este caso, llenarlo todos los aspectos de nuestra vida. El amilenialista considerará que solamente Cristo reina en el corazón de los creyentes. No necesariamente aquí en la tierra, en ningún sentido, en ningún aspecto, más que por la predicación del Evangelio y la conversión de individuos. Cristo reina, pero solamente en el corazón. La otra forma de explicar el reino es su naturaleza, es integral, no solamente mi corazón, sino yo ordeno mi casa, construyo bien a mis hijos, llevo un buen matrimonio, me someto a la palabra de ley de Dios. Dios está reinando no solamente en el corazón, pero también en todas las esferas de mi vida. Pero no solamente eso, si yo puedo llevar el Evangelio para que otras personas sean regeneradas y esas personas vienen y se someten al señorío de Cristo y al reinado de Cristo, entonces su voluntad se está manifestando no solamente en mi corazón, sino en el corazón de otra persona, pero también el efecto integral de ese corazón sometido a la palabra de Dios, y entonces eventualmente va creciendo el reino de Dios en todas las esferas de la vida. Esa es postmilenial. El amilenialista dirá no, que lo que se espera es la gran tribulación. Ha habido tribulación, vendrá tribulación, habrá más tribulación, y de repente vendrán muchas enseguida, y al final una gran tribulación. Y entonces es un declive, es constantemente maldad y multiplicándose la maldad, y ellos consideran esta era, aunque está en el milenio, un siglo malo. Ese es su énfasis, el siglo malo. ¿Se puede decir que la gran tribulación es a causa del lapso de tiempo que será soltado Satanás? No. La gran tribulación fue la destrucción de Jerusalén. Este periodo en que Satanás no será nada comparado a lo que sí ocurrió con Jerusalén. Porque la gran nación que apostató contra nuestro Señor Jesucristo fue Israel y crucificado. Y esa fue la manifestación del juicio de Dios. Acá será una manifestación de los juicios de Dios al final, cuando Satanás se suelte por un breve tiempo. Se mostrará rebeldía en ciertas personas, porque obviamente no todos, no estamos profesando aquí universalismo, que todos serán salvos. Al final habrán personas que, pero los que sí creemos es que entre mayor avance el Evangelio, mayor crecerá no solamente el Evangelio, pero las conversiones de personas. Como dice Romanos capítulo 11, y todo Israel será salvo. Todo Israel es toda la nación regenerada en Cristo Jesús. No necesariamente todo el pueblo del Señor, de toda lengua, tribu, nación, todo Israel, hablando de un número enorme. Entonces, si creemos en un aumento mayor del cristianismo a lo largo de la historia, al final una manifestación rebelde, Cristo aparece. Pero nada comparado a la gran tribulación que ocurrió en Jerusalén, que historiadores como Josefo habla y menciona de lo terrible que fue. Y que aunque haya otros momentos difíciles, nada comparado con la apostasía que sufrió Israel. Porque esos son los que los textos hablan, ¿no? Y la señal de este milenio en el que el Señor lo cubre todo es la gran comisión, porque digamos, en la otra postura lo toman como lo mal que está el mundo, ¿verdad? O sea, se mira porque es todo lo malo. Pero nosotros lo miramos por cómo el Evangelio está avanzando, en medio de que obviamente muchas cosas parecieran que... Sí, y eso es lo que debemos entender. Antes de la victoria está la lucha, está la batalla. También hay juicios de Dios momentáneamente sobre naciones que le dan la espalda. Porque es como debemos de ver, lo dibujé la otra vez, ¿se acuerdan que dibujaba momentos elevados? Y pasa con la iglesia. Momentos la iglesia se santifica y se reforma, y vienen momentos verdaderos de consagración y de crecer, y hay momentos que comienzan a menguar
y entonces se comienza a enfriar. Entonces, sí, que sea dinámico no implica que no tenga un fin de madurar al final. Entonces debemos de verlo no solamente de forma lineal, sino también vertical. La iglesia va siendo santificada. Cada vez que la iglesia se desvía y luego Dios trae un renuevo a través de líderes y pastores, trayendo otra vez la palabra de Dios, un regreso a la escritura, la iglesia ya viene con un conocimiento más maduro. Entonces la iglesia también va creciendo en este periodo de la Gran Comisión. De esa manera es que también va venciendo a Satanás y sometiendo a Satanás bajo sus pies. Entonces no dudamos que en este periodo de tiempo también haya juicios, no solamente a naciones, pero también a la iglesia institucional, manifiesta, visible, pero siempre hay un remanente que va creciendo y entonces madura y otra vez comienza la iglesia a entender. Por eso nuestro énfasis que hemos dicho, cristianizar la cristiandad. Predicamos el evangelio llevando la gran comisión, pero parte de la gran comisión también es cristianizar a lo que dicen ser cristianos. Enseñar la consistencia de la fe bíblica, fe verdadera, libre de contradicción, sin huecos por ahí oscuros, y mostrar así a Jesucristo como Señor y Rey de la historia y de la vida. Entonces, hay etapas difíciles porque es nuestra batalla. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué esperamos? ¿La gran tribulación o la realización de la gran comisión y a su fin la victoria? Pablo, en 1 Corintios, vuestro trabajo no es en vano. ¿En qué contexto? La gran comisión. Ocúpense en sus vidas, en sus hogares, mi deseo de estar aquí es estar ocupado. Mañana me voy a ocupar. Mañana era mi día de descanso. Vamos a trabajar. Porque hay una visión escatológica de que hay que llevar la gran comisión. Y hay que enseñar a todas las naciones que Él reina. Por lo tanto, es optimista. ¿Te preguntan? Pues si quieres responder muy claro. No, está bien. Bueno, la mía es como quizás dos partes. La primera parte es cómo hacemos para no correr el peligro de llegar a también ser como aquellos que dicen el reino ahorita y el reino aquí. O sea, porque de cierta manera alguno que piensa de esa manera quizás oyera lo mismo y dijera amén. O sea, el reino aquí, no allá, aquí. Entonces hay muchos que, por ejemplo, el Jesus Culture, que piensan que vamos a ir las tres, ¿cómo se dicen? Los tres pilares, el gobierno apostólico. Sí, y... yo entiendo y ya sé la diferencia. Vamos a explicar la diferencia. La diferencia es muy sencilla. El misticismo, la palabra, la ley de Dios. Esa es la diferencia. Rosas, voy a pronunciar bien su nombre. Rosas John Ross Donny dice, tengo que borrar esto, ¿verdad? Pero él dice que para dominar en este aspecto, debemos de, no se vence dando golpes con nada. Yo en el trabajo también he usado este ejemplo para también enseñar algunas cosas a mi equipo. Pero si queremos ser consistentes y que nuestro trabajo no sea en vano, si yo agarro algo y quiero romper esto, terminar con esto, acabar con esto, y yo estoy así, ¿verdad? ¿Cuándo voy a terminar con el pizarrón? ¿Verdad? Quiero destruir o acabar, terminar con algo, pero sin nada. Ese es el miticismo de esta gente del reino aquí, a través de qué? De que una manifestación de esto. La postura nuestra es que nosotros golpeamos, aunque sea, miren, se anticipó, aunque sea con algo tan pequeño que yo pueda controlar, pero si yo estoy golpeando, ¿qué va a pasar al tiempo? Algo va a pasar. ¿Cuál es nuestra herramienta? La palabra, la ley de Dios. Esa es nuestra. No es el misticismo, no es nuestras emociones, no es nuestra imaginación, es la palabra, la ley de Dios. La palabra, la ley de Dios es la que debe de gobernar todas las esferas de nuestra vida. Y de esa manera golpeamos mi vida, es lo que dice el apóstol Pablo, en cuanto a sí mismo y en cuanto a sus tentaciones. Es la manera en cual
la palabra, la ley de Dios, ordeno bien mi matrimonio, es a través de la palabra, ley de Dios, que instruyo a mis hijos, es a través de la palabra, ley de Dios, que la iglesia debemos de tener una óptica correcta. Estamos golpeando firmes y por lo tanto no será en vano. Es la manera, como dice la Escritura, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Tu voluntad? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12. Por la palabra de Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entre más conozca la palabra y la ley de Dios, la ley en el sentido de norma, de estándar, objetivo sobre todas las cosas. Entonces, y la palabra como revelación. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra ley de Dios como norma de justicia, de verdad, de misericordia, de compasión, es la manera en que podemos golpear y en este caso tener un impacto verdadero. Lo otro es misticismo. El otro tiene el lenguaje de reino aquí, pero es misticismo, lo hacen a través de... Porque tú les traes la revelación de Dios y la palabra de Dios, y en este caso doctrina, no te quieren. Sí, ¿Qué reino habla? Es avanzar un reino humanista. Humanista, exactamente. En vez del reino de Claro. Dios, un reino Es humanista. humanista. Con el frase diciendo que estamos Con textos avanzando. bíblicos, Ajá. con frases bíblicas, pero al final puro misticismo y humanista, exacto, centrado en el hombre. Entonces están golpeando el aire, como Pablo dice en Corintios, que no debemos de golpear el aire. Entonces así sí. La última pregunta, cuando pienso en esto, quizás una cosa que entra a mi cabeza es, porque entiendo que esta doctrina o esta enseñanza es algo nuevo, ¿verdad? En el siglo XX o no sé cuándo, 20th century, o no sé cuándo. Ordenadamente o sistematizadamente, sí, como todas doctrinas recientemente. Desde el siglo XVI, sistemáticamente, vamos a ver mañana un aspecto de eso, sistemáticamente, sí. El primer libro de teología sistemática fue Juan Calvino. Sistemáticamente. ¿Qué significa sistemática? Ordenada. Anteriormente tú vas a encontrar la postura en los padres de la iglesia, pero no, en este caso vamos a decirlo así, entre comillas, desordenadamente. Sistemáticamente sí, es reciente. Como toda doctrina, por eso decía yo anteriormente, la iglesia ha madurado. Los primeros siglos, 3 siglos, antes de esos, del primer siglo, tú encontrabas el credo de los apóstoles de una manera ordenada, 3 artículos, 3 artículos, de una forma ordenada, no, surgió en el siglo II. ¿Pero por qué? Porque la iglesia se vio el deber de defender la doctrina de la Trinidad. Entonces tuvo que ordenar bien sus pensamientos para articular bien lo que queremos decir en cuanto al Dios Trino, los demás credos, el credo niceno, Calcedonia, que son siglos III y IV, es la manera que la iglesia está creciendo en las verdades y sistematizando estas verdades de manera. Entonces, obviamente en base a la escritura. Entonces, sí, nuevo en el sentido sistemático ordenado, pero a través de la historia y de los padres de la iglesia vas a encontrar sus frases, que, como Agustín. Agustín es amilenialista, pero él entendió, el milenio es ahora, no es algo en el futuro. Entonces, él era amilenialista, pero él consideraba el milenio ahora. Entonces, su amilenialismo consistió en tal vez un declive y no ese optimismo del postmilenialismo. Y pregunto porque creo que a veces la voz de estas personas que enseñan esto es más fuerte que la voz de aquellos que de cierta manera entienden lo que históricamente la iglesia ha enseñado. Y lo digo porque de cierta manera cree que es esa misma idea que la iglesia ha perdido a veces de estar involucrados en todas áreas. Sí. Porque esto como que ha entrado y es a veces, en el caso mío, la mayoría. Sí, pero nuestras confesiones, el catecismo de Heidelberg y la confesión reformada belga, ambos no están de la manera explícita, pero cuando hablan de la voluntad de Dios, del reino de Dios, siempre lo entendieron en su contexto integral, siempre. El tema es cómo lo explicaron, nunca vemos cómo lo explicaron, pero sí están en nuestros credos. Entonces, cuando usamos el término de nuevo, no necesariamente nuevo en cuanto a una nueva doctrina, no es una nueva doctrina, sino es
nuevamente sistematizada o ordenada, es decir, la podemos ordenar mejor, ya podemos con mejor avances de estudios, podemos explicar mejor ciertos puntos, pero no significa que sea una doctrina nueva, significa sencillamente que es mejor ordenada en la actualidad. Nuestras confesiones en el siglo XVI, ellos consideraban que el reino se tenía que manifestar. Los peregrinos que emigraron de Europa para los Estados Unidos, que vinieron de Europa, ellos consideraron que venían en una tierra, a la Nueva Canaán, a la Jerusalén. Ellos consideraron en un sentido de la escatología de una nueva victoria. De ahí venían con ideas libertarias de libertad, justicia, bajo el temor de Dios. Por eso sus principios eran libertad ordenada. No libertinaje, una libertad ordenada conforme a la palabra. Entonces siempre estuvo, pero no sistematizada. ¿Pues alguien más? Yo sé que... Bueno, yo sé que para uno no es mucho, pero es necesario introducirlo, elaborarlo y eventualmente ir creciendo y afinando algunos. En cuanto al dibujito, ¿todo quedó bien? ¿Las gráficas? Sí, muy bien. Bueno, pues hay mucho que estudiar entonces. Hay muchos buenos libros que también recomiendo y si realmente quieren estudiar, pues déjenme saber y los puedo pasar, ¿ok? Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso y nos has concedido el aprender, el ver este hermoso capítulo de 1 Corintios capítulo 15. Sabemos no solamente el Evangelio, sino las buenas nuevas de este Evangelio, la victoria en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ordenar nuestras vidas en el temor y la disciplina que tú nos llamas, un corazón agradecido. No lo hacemos para alcanzar nuestra salvación, sino porque hemos sido salvos por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor y debemos toda obediencia. Por eso, ayúdanos a crecer mediante la fe y vivir para tu gloria. Que nuestros matrimonios sean fortalecidos, siendo instruidos por tu palabra, que nuestros hijos puedan servirte en el temor y podamos formar en ellos los futuros líderes, que tengan estos principios, estas verdades y esta cosmovisión para que podamos saber que nuestro trabajo no es en vano. Señor, gracias por esas promesas que nos das y gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.